Hoy nos enfrentamos a un puzzle histórico que, la verdad, de entrada parece irresoluble. Sí, es uno de esos casos que te obligan a pensar de otra manera. Totalmente. Tenemos un pontificado de apenas 7 meses, en el año 928, y del que no queda prácticamente nada. Ningún registro. Nada. Ni una ley, ni una carta importante, un vacío casi absoluto. Y la propuesta que vamos a analizar hoy es que ese silencio es en realidad profundamente elocuente. O sea, ¿cómo es posible que la ausencia de actos se convierta en el acto más significativo? Es quien nos obliga a cambiar las reglas del juego. Solemos medir la importancia de un líder por por su lista de logros, por lo que hizo. Claro. Pero aquí la fuente que analizamos, un texto de Cívico DM, nos pide que miremos justo lo contrario. Lo que un líder significa por el mero hecho de estar ahí, de existir. Sobre todo en un momento en que todo se está desmoronando. Exacto. Nos vamos a sumergir en la figura de León VI, el Papa número 124. Y para entenderle hay que viajar a una época que, bueno, es que su nombre ya lo dice todo, el Saculum Obsturum. El siglo oscuro del papado. Un tiempo donde la Iglesia estaba completamente a merced de las familias aristocráticas de Roma, que ponían y quitaban papas como si fueran fichas en un tablero. Y no es ninguna exageración, ¿eh? El predecesor de León VI, Juan X, tuvo lo que la fuente describe como un final dramático. Que es un eufemismo bastante elegante. Un eufemismo, sí, para decir que fue depuesto, encarcelado y, y muy probablemente asesinado por orden de una de estas facciones de poder. Ese es el ambiente en el que León VI es elegido papa. No llega al poder, más bien. Se lo imponen. Vale, el escenario está claro. Entonces, nuestra misión hoy, siguiendo esta lectura teológica de la historia que nos proponen, es entender por qué este pontificado fantasma puede ser un testimonio de algo. Sí, la pregunta de fondo es universal en realidad. ¿Qué significa liderar cuando has perdido todas las palancas del poder? La palabra que lo desbloquea todo y que la fuente usa constantemente es cautiverio. Pero hay que entenderla bien. A ver. No significa necesariamente que estuviera encadenado en una mazmorra, aunque oye, tampoco se puede descartar del todo. Significa que su libertad de acción era nula, cero. Cada movimiento, cada palabra, estaba vigilada y condicionada por poderes seculares que, en fin, no tenían ningún interés en la misión espiritual de la Iglesia. A ver, que me aclare. Estamos hablando de un líder títere, de una figura puramente decorativa, porque si es así, ¿qué valor puede tener? Podrían haber puesto cualquiera, ¿no? Esa es la objeción lógica, claro. Pero la perspectiva que se nos ofrece es distinta. No se trata tanto de que fuera un títere, sino de que su función principal se redujo a una sola cosa: garantizar la continuidad. Vale. El simple hecho de que la silla de Pedro estuviera ocupada por un sucesor legítimo y no por el hermano o el primo de un senador romano era en sí mismo un acto de resistencia institucional. Entiendo. Aunque ese sucesor no pudiera ser absolutamente nada, su mera presencia impedía que la línea sucesoria se rompiera, impedía que el cargo fuera formalmente usurpado. Es como una monarquía en el exilio. El rey puede no tener reino ni ejército, pero mientras viva, la institución sigue existiendo, simbólicamente a la espera de tiempos mejores. Es una analogía perfecta. La idea es que la institución no queda privada de su pastor, incluso cuando a ese pastor le han atado las manos y le han puesto una mordaza. La legitimidad, desde esta óptica, no reside en el poder efectivo sino en la sucesión ininterrumpida. Y en un siglo tan caótico como ese, eso no era poca cosa. Vale, profundicemos en esa idea del no hacer, que me parece fascinante. La fuente subraya que no tenemos apenas datos de sus decisiones. Desde un punto de vista histórico, convencional, esto es un callejón sin salida. Claro, un historiador diría, no hay fuentes, no hay historia. Siguiente papa. Exacto. Pero aquí se interpreta ese vacío. Sí, no se ve el vacío, se lee la causa del vacío. Se argumenta que esa ausencia de datos no es accidental. Es el dato en sí mismo. Ah, qué interesante. Refleja una realidad durísima. En ese contexto de cautiverio, cualquier intento de reforma, cualquier iniciativa pastoral, cualquier gesto de autoridad independiente habría sido aplastado al instante, y probablemente de forma bastante literal. Sin la menor duda. Habría sido un suicidio. Por lo tanto, su misión, la única posible, no era gobernar, ni legislar, ni construir.
Era, y la fuente lo define así, permanecer. Permanecer. Y es un permanecer en 3 niveles: en la fe, en la comunión con las iglesias de fuera de Roma y, sobre todo, en la línea de sucesión de Pedro. Su trabajo era ser el eslabón. Un eslabón oxidado, casi invisible, pero un eslabón al fin y al cabo. Pero, y aquí me pongo un poco en el papel del cínico, ¿vale? Adelante. ¿No suena todo esto a una justificación a posteriori? Es decir, tomamos un pontificado que fue objetivamente un fracaso en términos de impacto y lo revestimos de un significado profundo y espiritual. Es una pregunta fundamental. ¿Cómo distinguimos una perseverancia humilde en medio de la prueba de una simple parálisis por miedo o de una absoluta irrelevancia? Es que justo ahí es donde el análisis se vuelve puramente teológico, y hay que entenderlo como tal. La fuente nos invita a separar la eficacia del ministerio de su validez. Vale, eficacia y validez. Se argumenta que la autoridad del papado, según la doctrina católica, no emana de la habilidad política del papa de turno, ni de su carisma ni de su poder. Emana de la promesa de Cristo a Pedro. La famosa frase de «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Esa misma. Por lo tanto, si la autoridad viene de ahí, no depende de las circunstancias históricas. León VI sigue siendo papa y la iglesia sigue teniendo un pastor, incluso cuando ese papa está maniatado. Entiendo la lógica. Su función sacramental, apostólica, todo eso permanece intacto, aunque su capacidad de gobierno haya desaparecido por completo. Exacto. La institución, se argumenta, es más resiliente que la debilidad del momento o de la persona. Vale, veo la lógica interna del argumento, pero esto nos lleva a un terreno aún más resbaladizo, porque si aceptamos esto, entonces el argumento se convierte en una defensa potentísima de la propia institución frente a una de sus críticas más recurrentes. ¿Te refieres a la objeción de que la historia del papado está llena de figuras corruptas, incompetentes o débiles? Claro. Y que eso, lógicamente, socava su credibilidad divina. Exacto. Es el argumento de miren el Saule-culum obscurum, miren a los Borfias, cómo se puede sostener que esto es una institución guiada por Dios. Y la respuesta que ofrece este análisis de León VI es radicalmente contraintuitiva. Completamente. Le da la vuelta a la tortilla. Dice que, lejos de ser una prueba en contra, estos pontificados fallidos son en realidad la mayor prueba a favor. Es eso. El razonamiento es el siguiente. Si la supervivencia de la Iglesia hubiera dependido de la brillantez humana, de la virtud o de la capacidad de gestión de sus líderes, se habría extinguido en el siglo X. Con papas como León VI no habría sobrevivido. O sea que el hecho de que la institución sobreviviera a líderes tan débiles se presenta como una prueba de que su fundamento no es humano. Sino divino. La debilidad del hombre magnifica la supuesta fuerza de la promesa. Precisamente, el texto cita una frase clave del Evangelio de Mateo que se atribuye a Jesús. «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Ya. Desde esta perspectiva, un pontificado como el de León VI no es un asterisco vergonzoso en la historia, sino un caso de estudio que demuestra esa promesa. Es como si se dijera, miren, incluso con un líder silenciado y en cautiverio, la institución siguió adelante. Transforma un punto débil de la historia en el punto más fuerte de la teología, aunque de nuevo es un argumento que se protege a sí mismo, ¿no? Cualquier crítica basada en el fracaso humano puede ser rebatida diciendo que, en realidad, confirma la fortaleza divina. Es una lógica un poco circular, muy difícil de rebatir desde fuera. Quiero duda. Y hay que ser claros en esto. Es un argumento de fe, no de historia empírica. Se mueve en otro plano. El historiador describe el fracaso político, el teólogo lo interpreta como una prueba de resiliencia espiritual. Y la fuente que manejamos, Civic ODM, se posiciona claramente en la segunda lectura. Claro, su lema es transformando el liderazgo y la economía con fe y propósito. No intenta hacer historia, sino extraer un principio de liderazgo a partir de un evento histórico. Bien, aclarado el marco. Volvamos entonces a León VII. Murió en el mismo año 928. Unos meses en el cargo, y se acabó. No dejó reformas, ni encíclicas, ni catedrales. Nada tangible. Entonces, ¿cuál es su legado? La fuente dice que es algo más profundo. El legado es el propio testimonio silencioso del que hablábamos. Es la demostración práctica de que la roca permanece, incluso cuando las olas la cubren por completo.
La metáfora de la roca por Pedro. Claro, es central aquí. No se trata solo de sobrevivir, sino de demostrar que el fundamento es sólido. Imagina lo que debía de ser el día a día para ese hombre. Levantarse sabiendo que cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Sabiendo que su única tarea era respirar. Ser un marcador de posición. Es una forma de liderazgo que choca frontalmente con nuestra visión moderna del líder proactivo, comunicador, transformador. Totalmente. Es el liderazgo como acto de pura resistencia pasiva. Su ser papa era su único hacer posible. Esa es la idea central. Que la historia, desde esta visión, no solo avanza con grandes gestas, sino también con lo que la fuente llama la perseverancia humilde en medio de la prueba. Me gusta esa frase. El acto más importante de León VI fue simplemente ocupar su puesto y mantener la línea sucesoria abierta para que cuando la tormenta amainara, otro pudiera tomar el timón. Su legado no es un documento, es el eslabón siguiente de la cadena. Así que hemos partido de un nombre casi perdido en una lista de papas para llegar a una reflexión muy potente sobre la resiliencia. Y sobre qué significa liderar cuando no tienes poder. ¿Sí? Hemos visto cómo la inacción, la ausencia de hechos, puede ser, paradójicamente, una forma muy elocuente de testimonio. Y una lección sobre el poder de la presencia. A veces, la simple presencia íntegra de un líder es más poderosa que cualquier acción que pueda emprender en ese momento. Resumiendo las ideas clave. El legado de León VI no está en lo que hizo, sino en el hecho de que fue el Papa. Con eso garantizó la continuidad en un momento de fractura total. Exacto. Y su pontificado silencioso se convierte, desde la perspectiva de nuestra fuente, en un argumento sobre la fortaleza de una institución que se reclama trascendente a las debilidades y fracasos de las personas que la dirigen. Y esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la historia de la Iglesia. El análisis de Civic ODM, al centrarse en el liderazgo, nos abre una puerta para pensar en nuestras propias instituciones. Llevémoslo a ese terreno más amplio, entonces, porque hoy en día parece que solo valoramos al líder visible, al que está constantemente comunicando, lanzando iniciativas, al que es, en una palabra, ruidoso. Exacto. Y la historia de León VI nos plantea una pregunta incómoda para cualquier tipo de liderazgo, sea político, empresarial o incluso familiar. ¿En qué momentos el mayor acto de un líder no es actuar, sino simplemente perseverar? Buena pregunta. Cuando la misión principal es absorber la presión, mantener la integridad de la institución, proteger su esencia y asegurar su supervivencia para que otros en el futuro puedan volver a construir. Pienso, por ejemplo, en un consejero delegado durante una OPA hostil, cuyo único trabajo es mantener la calma y la cohesión interna, sin hacer grandes movimientos. Es un buen ejemplo. O en un líder político de la oposición en un régimen autoritario, cuya mera existencia ya es un acto de desafío, aunque no pueda hacer nada. Exactamente. La pregunta final que esto nos deja para reflexionar es esa. Cuando el simple hecho de ser y estar, de aguantar sin romperse, de encarnar la continuidad y la esperanza en silencio, se convierte en el hacer más crucial y valiente de todos. Quizás el liderazgo más heroico es a veces el que nadie ve.